Bueno, video 3 del día 2 sobre la dinámica de la lucha de clases en Argentina en este periodo. Bueno, primero retomar algunas cositas que dijimos en el primer video de este día, ¿no? Que estamos con el péndulo corrido hacia la izquierda, ¿no? Con todo el avance generalizado de los pueblos en América Latina, pero bueno, también en Argentina específicamente, ¿no? Después del 2001-2002, con todos estos esa demostración de fuerza que había hecho nuestro pueblo marcando los límites y los pisos de los derechos que pretende tener garantizados y conquistar, y sin embargo con la imposibilidad de construir una referencia o una dirección propia que termine coronando ese proceso. Entonces, bueno, llega a la presidencia Néstor Kirchner con solo un 22% de los votos en realidad, pero que es un tipo que es muy hábil en poder leer la profundidad de la crisis con el régimen que significaba el 2001 y el 2002, y por eso, si bien se para desde donde está el péndulo justamente ubicado, lo hace para desde ahí poder cerrar esa crisis, poder recomponer la institucionalidad burguesa y poder normalizar de cierta manera y a la vez poder mostrarse como un ordenador frente al poder real, al poder internacional, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Y creo que también poder construir poder, para mí a través de tres tácticas fundamentalmente, que son las de conceder, cooptar e institucionalizar. Creo que esto va a ser fundamental para poder entender el devenir, digamos, del campo popular en Argentina, ¿no? Entonces, justamente como el pueblo estaba muy álgido muy urgido de conseguir un montón de cuestiones, el kirchnerismo se da esta táctica de ir dando ciertas concesiones que puede como controlar, por decir de alguna manera, y a través de esas propias concesiones también ir cooptando después bloques del movimiento, de los movimientos desocupados, del mundo sindical, de los movimientos de derechos humanos, incluso de los movimientos feministas y transfeministas que habían empezado a tomar mayor relevancia en estos años. Entonces, por supuesto, por todas estas luchas que dio y que siempre, por las que siempre batalló nuestro pueblo, se fueron conquistando un montón de cosas, ¿no? Como que hoy vemos como obvias, pero que se fueron consiguiendo justamente por nuestra lucha, por la lucha de nuestro pueblo, como, no sé, la asignación universal por hijo, la jubilación de las amas de casa, la renovación de todos los juicios con los milicos, incluso de la apropiación de niñes, todo lo que tiene que ver con los programas, nuevos programas como de empleo y de asistencia social, o sea, un montón de cosas que se fueron consiguiendo y que también el kirchnerismo fue construyendo un relato un poco como yo te lo doy, como que es algo que mío, o sea, como apropiándose de esas políticas cuando eran cuestiones por las que venía luchando nuestro pueblo hace 1000 años, y a la vez tener esa política de poder ir metiendo, de cierta manera, metiendo a todos estos movimientos, o aparte de estos movimientos del campo popular, metiéndolos en las instituciones, ¿no? Como para partir de ahí también enchalecar los procesos, y también construir un relato muy fuerte sobre el posibilismo, y yo creo que eso gran parte del campo popular lamentablemente lo tomó, ¿no? Construir esta idea de que, bueno, se puede hasta acá, que no se puede avanzar más de ahí, y que todo lo que queda por fuera como de ese proceso y que tiene críticas y que incluso quiere ir más a fondo, en realidad termina como siendo funcional a la derecha, porque como que a la izquierda del kirchnerismo hay la pared, ¿no?
parece que esto tuvo como un impacto también muy fuerte, no solo, digo, en la cabeza también de parte del campo popular. Con el sindicalismo tuvo, en principio Néstor Kirchner promovió a Moyano con la idea de asegurarse esta reunificación de la CGT, con los que van a lograr el kirchnerismo no tener conflictos mayores hasta, tal vez avanzados mucho los años, algunos conflictos con lo del impuesto a la ganancia, y con la CTA se termina partiendo en dos, justamente porque hay un sector que termina muy cooptado por el kirchnerismo, con esta idea de, bueno, de contener las movilizaciones para sostener al gobierno, y otro que reclamaba tener una autonomía, ¿no? Justamente por eso el nombre de la CTA autónoma, una autonomía frente como a cualquier gobierno, ¿no? De todas formas, ninguno de los dos sectores termina impulsando grandes movilizaciones ni nada durante los años de kirchnerismo, ¿no? Y sobre todo con respecto a los movimientos sociales, esto de cooptar y de institucionalizar, o sea, hacia los movimientos de desocupados, fue muy fuerte, ¿no? Logró cooptar un sector muy grande, organizaciones enteras que se partieron, dirigentes que entraron a formar parte de las instituciones públicas, ¿no? O sea, tener cargos públicos, tener esta herramienta de los programas sociales, que en realidad eran cosas por las que se venía luchando hace muchos años, pero que al principio, cuando los programas que salían, como por ejemplo La Argentina Trabaja, al principio el kirchnerismo lo utilizó como para engordar sus filas, ¿no? Y empezar a reconstruir como cierto clientelismo político en los territorios, porque los programas no fueron universales desde el principio, sino que fueron como para los adeptos a la política del gobierno, ¿no? Entonces, para que eso se logre abrir, hubo que salir a luchar, hacer acampes, etcétera, ¿no? Para que se abra el juego, acceder a esos programas a todas las organizaciones de trabajadores desocupados, y no solo a las que respondían al gobierno. Y también tuvo, acá en estos momentos empiezan a aparecer con más fuerza todo lo que son los movimientos contra el extractivismo, ¿no? Todo el movimiento de los pueblos contra el extractivismo, las asambleas ambientales, porque justamente, como vimos en el video anterior, se profundiza mucho el modelo extractivista y me aparecen una banda de proyectos megamineros, etcétera. Empieza a haber esta resistencia de los pueblos y de esta resistencia a la desterritorialización, al saqueo de los bienes comunes, que para el imperialismo son meros recursos, ¿no? Obviamente, y que los gobiernos provinciales terminan reprimiendo brutalmente, y que no hay críticas, y que terminan siendo respaldados como por el gobierno nacional. Y también es un momento en que aparece con fuerza como la judicialización de la protesta social, ¿no? Y sobre todo muy referido a todos estos movimientos anti-extractivistas. Incluso en 2011 el gobierno ya de Cristina modifica la ley antiterrorista y amplía como su definición, abriendo la posibilidad de que el mote de terrorista se le pueda adjudicar a cualquier persona prácticamente, ¿no? Y creo que el kirchnerismo logró, para mí en cierto modo, ser durante 12 años el garante del régimen, ¿no? Logró encauzar institucionalmente a un sector del campo popular y de desmovilizar, ¿no? Y de adaptarlo al régimen de cierta manera. Y incluso no solo durante esos años cuando le tocó ser gobierno, sino cuando le tocó ser oposición, ¿no? Con el gobierno macrista,
¿no? Que era un gobierno, el de Macri, que venía a hacer un ajuste violentísimo y con un objetivo justamente de avanzar brutalmente en la quita de derechos, en el corrimiento de esos pisos que se habían instaurado. Y cuando en el campo popular se empiezan a engordar las movilizaciones, se empiezan a hacer más masivas, e incluso entre sus propias filas, ¿no? Por abajo se empieza a radicalizar mucho más la lucha, y viendo los momentos más álgidos de esas luchas durante el gobierno macrista, como fueron las movilizaciones por el presupuesto o contra la reforma jubilatoria, toda su dirigencia enseguida llamó como a reencauzar hacia las urnas, ¿no? Hacia enchalecar las movilizaciones para virar las expectativas hacia un triunfo electoral, ¿no? Está como medio la de resistiendo con aguante. Y en cierto modo como que el macrismo haya tenido turbulencias, pero que no haya terminado inyectado, también en cierto modo es gran responsabilidad de esa dirigencia, porque eran como la mayor referencia opositora en ese momento, ¿no? Y esto también va a explicar para mí en gran medida lo que vino después, ¿no? En el campo popular. Y bueno, con el gobierno de Alberto un poco se terminan como profundizando también todas esas luchas, todas esas políticas del macrismo, y en un primer momento encima con la pandemia, todo ese miedo, digamos, al COVID y a la pandemia, primero como que nada, congeló un poco esta idea de movilizarse y de salir a luchar, pero después, a medida que fue pasando el tiempo y de que toda la... todo el momento, la situación económica, digamos, se iba cada vez más deteriorando también. Ese miedo a la pandemia, ese miedo al COVID, se superó por el miedo a pasar hambre, ¿no? Entonces, y también a buscar de nuevo estas formas de colectivas frente a la propuesta del gobierno, que era quédate en tu casa y cuídate el culo solo. Las respuestas de las organizaciones o de un sector justamente de las organizaciones fue el poder salir y buscar respuestas colectivas, ¿no? Pero bueno, tampoco el gobierno de Alberto Fernández va a terminar teniendo grandes, o sea, si bien tiene muchas movilizaciones y hay luchas, etcétera, son todas dentro del marco del régimen. Ahí me parece que es importante, y creo que esto es resultado de todos los años previos, ¿no? Que se logra como encauzar dentro del régimen y dentro de la institucionalidad, del marco de la institucionalidad burguesa, esas luchas. Creo que ahí es donde está la respuesta. En cierto modo, para mí no se termina de cerrar la crisis, por algo hoy tenemos un gobierno como el de Milei, pero también se logran aplacar un montón de cuestiones y enmarcar en la adaptación de un montón de organizaciones del campo popular al régimen y a la institucionalidad. Hasta acá creo. Nos veremos en los próximos videos.